¿Es posible aspirar el aire de un cuadro pintado hace más de 370 años? ¿Se puede beber de las mismas fuentes que inspiraron a un artista genial 4 siglos atrás? Ese mismo aire, casi con las mismas moléculas, existe aún. Esos mismos cielos, plasmados como fondos espectaculares, todavía se logran encontrar. Y lo que es más, el mensaje oculto entre pinceladas precisas siempre se puede descifrar. Por los escenarios que sirven de sustrato a la inspiración de un insigne pintor, Diego de Silva Velázquez, casi no pasa el tiempo. Por los argumentos que componen su discurso artístico, menos aún. Pero hay que saber hablar con el silencio, interpretar el desgaste de las piedras y escuchar el ritmo de las nubes cada tarde para comprender de verdad lo que quiere decir todavía hoy Velázquez. Algunos cuadros se mueven solo unos pocos metros, desde la Sala 12 del Prado hasta la de exposiciones del mismo museo. Otros, sin embargo, han hecho un largo viaje en el espacio y a través del tiempo. Vienen de Viena, Nueva York, Londres, París o Dallas. Alguno regresa 200 años después de haber salido de España durante la Guerra de la Independencia. Otros van a ser expuestos por primera vez juntos en la misma ciudad donde fueron pintados. 2 semanas de montaje y 2 años de preparación para una muestra que busca el diálogo con el espectador. Velázquez, bueno, ahora que siempre se habla de la muerte de la pintura, Velázquez es el ejemplo de un muerto que anda, ¿no? Y que hace hablar a la gente. Claro, la pintura eso es muda, pero hace hablar. Y hay muchas formas de arte que hablan y no se entiende nada. Y creo que es realmente la gran imagen del barroco, es esta, de un vacío, sombras que hacen hablar, hace hablar las sombras. Eso es. Yo he visto a gente que nunca dicen nada hablar por los codos delante de Velázquez. Entonces me parecía que no había que añadir muchas más palabras porque parece que está siempre todo dicho, pero siempre nos queda algo por decir. Y cada vez que veo a Velázquez es asombroso. Miquel Barceló nos enseña a mirar un cuadro de Velázquez, el pintor capaz de atrapar la luz y el aire en cada pincelada, algo que solo puede verse de cerca y de plasmar la impresión de un instante, algo que solo puede comprobarse de lejos. Mientras se cuelgan los cuadros que desmenuzan los entresijos de un periodo particularmente complejo para la historia de España, un tiempo que se comprende contemplando estas pinturas y leyendo la biografía y el epistolario del mismo rey Felipe IV. Son obras que no nos hablan directamente, aunque el espectador actual puede tratar de entablar un diálogo con ellas y tratar de descubrir qué es lo que quería representar Velázquez. La exposición comienza en 1650, cuando Velázquez se encuentra aún en Roma, en su segundo viaje a Italia. El rey se acaba de casar de nuevo y le reclama. Es el pintor de la corte. Velázquez se hace el remolón y tarda en regresar, no lo hace hasta 1651. La muestra es la crónica de los últimos 11 años de la vida del pintor, de la herencia de 2 décadas que deja en sus discípulos, pero también de la peripecia vital de una familia real, la de Felipe IV. Con un Estado casi en bancarrota, en plena recesión económica y un imperio en declive acosado por las guerras en Europa, el monarca de la Casa de Austria de más largo reinado, el que más entiende de arte y el que reúne la mejor colección de cuadros, acoge a Velázquez como pintor de cámara. Esta muestra explica por qué siglos más tarde será considerado un genio. A diferencia de otros pintores o a diferencias de otras escuelas de pintura, Velázquez es es un pintor muy amigo de dejar explícito, primero, que lo que vemos es pintura y segundo, que lo que vemos es una pintura capaz de competir con la realidad.
Barceló no vive en Madrid, pero siempre que está en la capital pasa por el Prado. Ahora admira las mismas obras que apasionaron a los impresionistas, a Manet, a Dalí y a muchos grandes pintores a lo largo de los últimos siglos. Velázquez, cuyos cuadros estuvieron siempre en las colecciones y aposentos reales, solo empieza a ser reconocido como un artista genial a partir del 19, cuando se puede contemplar su obra en lugares como este Museo del Prado. Sobre todo la pintura francesa, Manet, y es que aquí en esta cabeza de Mariana ves Manet, Munch, Bacon, Picasso, la sucesión, bueno, no por ese orden, pero casi, y toda la pintura hasta ahora. Velázquez prefigura toda la pintura por venir y la anterior, es así, no hay, es difícil, es como un poco el espacio curvo. Que siempre se vuelve al mismo lugar, ¿verdad? Algo así, la pintura de Velázquez. Toda la pintura futura ya está aquí y seguramente la pintura anterior también. Grandes artistas aseguran que en estos trazos se puede leer el pasado y el futuro de la pintura. Es el cuadro más pequeño y el más singular de la exposición. Procede del Metropolitan de Nueva York. Representa a la infanta María Teresa. Tiene 3 niveles de acabado y demuestra que para Velázquez una obra podía estar terminada aunque estuviera rematada de diferentes formas. Y al mismo tiempo es un retrato en el que vemos en el pelo de la infanta la metamorfosis de una mariposa, que constituye una especie de metáfora de todo el arte de Velázquez. Velázquez es un pintor muy amigo de jugar en sus cuadros con la idea de lo acabado, lo sin acabar y lo que está en proceso metamórfico. A partir de su regreso de Italia en 1651, Velázquez sobre todo retrata mujeres y en muchos casos niños. La riqueza cromática textil invade su obra y la aparatosa moda femenina de entonces llena sus cuadros de trajes y le muestra como un pintor más amplio y denso. Algunos críticos dicen que en Italia pudo haber pintado su Venus del espejo e incluso haber tenido un hijo con la modelo. Pero sobre la vida real del pintor todo son leyendas y suposiciones. Hay pocos detalles comprobados, como por ejemplo que adoraba a la perrita que figura en este cuadro o que esta pintura del Papa Inocencio X, considerada uno de los retratos más impactantes de todos los tiempos, vino con su autor a Madrid para después pasar tras la Guerra de la Independencia a la colección del Duque de Wellington. Aunque lo mismo pinta al Papa que a su criado. Por aquel tiempo Velázquez está en su plenitud, pero no vive de sus cuadros. Es altísimo funcionario aposentador real y dedica menos tiempo a pintar que en décadas anteriores. Aún así, está a punto de hacer la mayor de sus obras maestras, La familia de Felipe IV, más conocida como Las Meninas. En los años 50, y formando parte de esta misma exposición, son Las Meninas. Nunca antes Velázquez había abordado una obra tan compleja, tan grande y tan ambiciosa como Las Meninas, y cuando lo hace él es consciente de que está muy probablemente pintando su obra maestra, lo que sería su carta de presentación para las generaciones venideras. Y sobre todo para un pintor es como la apoteosis de... Aquí deberían estar Las Meninas, es la apoteosis de Velázquez, ¿no? Las Meninas pertenece a esta exposición, pero no está en ella. Las dimensiones del cuadro y su singularidad aconsejan que no abandone esta sala 12, el altar mayor del Prado, donde le acompañan otras obras que sí van a la muestra. Los visitantes tienen aquí un epílogo obligado frente a este retrato colectivo con el que Velázquez sin duda era consciente de que está pintando el retrato más complejo de la historia de la pintura occidental. Las Meninas es un cuadro especialísimo porque en Las Meninas lo que vemos es al propio pintor pintando delante de un lienzo que no sabemos lo que representa. En Las Meninas vemos un espejo que nos devuelve la imagen de unos reyes, pero de unos reyes que están situados en el mismo lugar, que ocupan el mismo lugar que ocuparía el espectador actual del cuadro, lo que convierte la obra en una especie de acertijo visual en la que el espectador ya no es simplemente un ser pasivo como lo había sido hasta entonces, sino que es un ser activo y forma parte de la narrativa del propio cuadro.
El espectador participa, es el secreto. Este grupo de estudiantes de estética y de diseño con su profesor son una muestra de los miles de personas que a diario se paran en el Museo del Prado a contemplar esta obra maestra que sigue siendo un libro abierto y que remite a los enigmas de la vida de Velázquez. Las lecturas de Velázquez también interesan mucho a los alumnos porque son unas lecturas científicas. Su biblioteca demuestra que tenía libros de matemáticas, de astronomía, de arquitectura, de construcción, tenía la geometría de Euclides. Era un pintor muy apasionado por la astronomía y de hecho hasta le encontraron 5 telescopios en sus aposentos. Hay quien dice que en Las Meninas hay representado el croquis de una constelación visible desde Madrid, y es que la historia de Velázquez, como tantos episodios del pasado, aún no está del todo escrita y admite muchas versiones. El visitante puede rastrearlas fuera de los cuadros, en la realidad, en el Madrid de los Austrias, donde estas piedras contemplaron sus pasos, o en el Palacio Real, construido sobre los cimientos del antiguo alcázar en el que pintó Velázquez y de cuyas obras de reforma él era responsable. Emociona ver en el Salón del Trono los leones que él mismo trajo de Italia, pero sobre todo las obras Tesoros de El Escorial, que ahora se exhiben en la exposición del Bosco a Tiziano y que son los cuadros que tantas veces contempló y admiró Velázquez, incluso acompañado de Rubens. Poco sabemos, sin embargo, de las obras del pintor que desaparecieron con el incendio del antiguo Alcázar en 1734, salvo lo que se salvó. Tanto el Quijote como Las Meninas no son dos productos aislados, nos están hablando de una cultura muy amiga de este tipo de vueltas, una cultura muy autorreflexiva, muy amiga de preguntarse sobre ella misma y de plantear esas preguntas dentro de sus productos literarios o de sus productos pictóricos, ¿no? Con 57 años y casi al final de su vida, pero en total plenitud, Velázquez, tras una experiencia de más de 40 años dedicados a la pintura, se plantea decir algo verdaderamente importante sobre la narración artística. El Quijote ya es famoso, es una novela sobre la novela, como Las Meninas es un cuadro sobre la pintura. De ambos forma parte el lector o el espectador. Es el protagonista. Por eso, desde el Siglo de Oro, término acuñado por un anticuario de apellido Velázquez y cima aún no superada de la cultura, Cervantes y Velázquez nos sirven siempre para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra propia historia, para mirarnos como en un espejo de esos que tanto le gustaba utilizar al genio sevillano.